para todos. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy le correspondió al doctor Héctor Romero, fellow de primer año de la Clínica Infantil con Subsidio Universidad del Rosario y de la Cardio, tocar este tema que, como dice Pablo, es un poco difícil para muchos, pero esperamos que la exposición que haga Héctor lo haga más claro. Bueno, buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Aquí vamos a iniciar con la fisiología de las arritmias cardíacas. La quise llamar como al corazón de la célula, gracias a que a través de la parte macroscópica, de la parte anatómica, quiero llevarlos a la parte fisiológica de las membranas, de algunos, del el impulso cardíaco y de la automaticidad. Empezamos entonces con la anatomía cardíaca, en el cual pues vamos a ver y recordamos que tenemos el nodo sinusal, es aquel marcapasos del corazón que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior y que nos va a iniciar el impulso cardíaco y que va a viajar a través de esos haces internodales, como vemos en el dibujo, tres a través de la aurícula derecha y solamente uno, que es el haz de Bachmann, hacia la aurícula izquierda. Podemos ver que, pues, que la aurícula derecha tiene tres haces y solamente uno en la aurícula izquierda. Eso en tiempo son milisegundos de diferencia, que la aurícula izquierda se despolariza un poco más tardío, pero en cuestiones clínicas no tiene ninguna implicación. Posteriormente, sigue llegando el impulso eléctrico hacia el nodo atrioventricular. Este nodo se encuentra también en el triángulo de Koch a la base de la aurícula derecha, en la cual va a detener un poco ese impulso. Funciona como un transformador, si nos recordamos a las partes eléctricas de la ciudad, y nos va a hacer que primero se despolaricen las aurículas de un tiempo para el llenado ventricular y posteriormente haya la eyección generando el gasto cardíaco. En dado caso que exista algún problema de ese nodo atrioventricular, como vamos a ver en algunas arritmias, pues podemos ver que se va a caer el gasto cardíaco. Entonces, por eso que esta armonía que se encuentra entre un paso y otro hacia el ventrículo tiene que persistir para tener un gasto cardíaco adecuado. Si continuamos con la imagen, vemos que del nodo atrioventricular sigue viajando el impulso eléctrico a través del haz de His y posteriormente pues a sus ramas. Esta es la única comunicación que existe entre la aurícula y el ventrículo y en su parte anatómica. Como vamos a ver, si existe alguna vía accesoria o algo diferente que esté a través de la anatomía entre la aurícula y el ventrículo de forma eléctrica, nos va a generar algunas otras ectopias y arritmias. Posteriormente, que viaja el impulso por las ramas del haz de His, pues llega a la red de Purkinje, en el cual va a que los miocardiocitos funcionen y generar, pues finalmente, la evacuación sistólica. Pero ¿cómo funciona esto? Entonces vámonos ya hacia la parte interna de la célula, en el cual vamos a dividir ese sistema conector o ese sistema eléctrico del corazón en dos células, una célula de respuesta rápida y una célula de respuesta lenta. Las células de respuesta rápida son las que van a conducir, son rápidas porque una vez llega el impulso eléctrico, se van a despolarizar y a repolarizar rápidamente y tienen diferentes fases, como vamos a ver más adelante. Esta fase, la que es la fase 4, como vemos acá, que es la fase inicial o la fase de donde se encuentra en reposo, allí está la célula esperando en el momento de llegar el impulso eléctrico. Posteriormente empieza la fase de la despolarización, que es nuestra fase cero, en el cual va a haber un ingreso rápido de iones de sodio, en el cual si vemos que es un catión, que es algo positivo, teniendo un potencial eléctrico negativo en reposo de -90 y empieza a ingresar rápidamente, llegando al potencial umbral, que es donde va a empezar completamente la despolarización, que es más o menos -70 milivoltios. Inicia la despolarización rápida en una pendiente que llega casi a los 90 grados. Posteriormente llegamos a la fase uno de la repolarización temprana, en el cual vemos que el potasio empieza a salir rápidamente y hace un pico. Y posteriormente en la fase 2
encontramos una meseta, existe también una salida de potasio, pero para poder equilibrar la célula al empezar a ingresar cationes positivos, tiene que empezar a ingresar otra molécula positiva para mantener una electricidad neutra. Por lo cual acá juega un papel supremamente importante el calcio con sus canales lentos de los cuales van a empezar a ingresar. Entonces vemos que la fase 2 hace entre este intercambio de potasio y calcio, tengo una meseta y dure un poco más el alargamiento mientras empieza el llenado. Si también vamos en esta imagen que me agrada mucho, es cómo vamos viendo la interacción junto al electrocardiograma. Cuando empieza la despolarización en esta fase, viene una línea isoeléctrica, empieza la despolarización en la fase cero, pues es porque ingresa el QRS, es rápidamente, y llegamos al punto J, que es la fase uno, el segmento ST, que es la meseta, y vamos finalmente en la fase 3 o la repolarización tardía, donde tenemos otros canales, pero en este que persisten en excretar potasio fuera de la célula, por una rápida repolarización, que es nuestra onda T. Finalmente, en la fase 4, que acá debería ser un poco más negativa, llega a intervenir la bomba sodio-potasio ATPasa, en el cual todo ese potasio que salió de la célula y todo ese sodio que ingresó en estas fases tienen que volver a su electronegatividad y empieza a funcionar esta bomba. Volviendo otra vez a nuestra fase para estar esperando otro nuevo impulso eléctrico. Eso nos funciona entonces como una vía y la que va a generar miocardiocitos para la acción que tienen que hacer, que es la sístole. Tenemos las otras, que es la de respuesta lenta, que son los famosos marcapasos. Ahí encontramos el nódulo sinusal, el nódulo AB y incluso algunas ramas de la red de haz de Purkinje. Estas, a diferencia de las de respuesta rápida, tienen solamente tres fases. Tiene una fase 4, que es una despolarización diastólica espontánea. Esta es una característica de esta célula, no necesitan impulso, sino que automáticamente ella misma empieza a ingresar sodio. Su potencial, a diferencia del anterior, también es un poco menos negativo o más positivo, que es menos alrededor de los 60 milivoltios, y su potencial umbral para llegar a empezar la despolarización es cerca de los 40 milivoltios, entonces mucho menos negativa que la anterior. Esto inicia con ingreso de sodio a través de la fase 4. Cuando llega a ese potencial umbral de menos 40 milivoltios, empieza la fase cero o la despolarización completa. A diferencia del anterior, es entrada de calcio a través de los canales tipo L lentos y tipo T, y hacen una pendiente un poco menos pronunciada para iniciar la posteriormente repolarización, que es con la expulsión de potasio a través de sus canales. Entonces, acá tenemos que esto, aunque es mucho menos, negativo y tiene una despolarización espontánea por los canales de sodio. Teniendo en cuenta eso, entonces ya tenemos dos tipos de células, unas que se encuentran en los nódulos o los que están generando electricidad y otras vías de conducción como vemos acá. ¿Cómo funciona esto? Entonces vemos que el nodo con sus fases, que son solamente cuatro, y su despolarización espontánea, envía el impulso a través de unas correlaciones intrínsecas que tienen con las demás células que son de conducción, gracias a unas uniones gap muy intercaladas entre ellas, y ese impulso se deriva a toda la parte eléctrica entre una y otra célula, que son las células de respuesta rápida. Entonces, en este se genera el impulso y estas de respuesta rápida empiezan a llevarlo o a conducirlo. Ese potencial de acción tiene que bajar por estas células, teniendo en cuenta, como habíamos visto, si ponemos, esta es una imagen que tenemos del nodo AB, si tenemos en cuenta la tridimensionalidad, acá se encuentra la membrana, y esto es lo que yo les decía, que es el único que puede atravesar de las aurículas al ventrículo, es posteriormente del nodo hacia la parte ventricular del haz de His. Esta particularidad en el nodo AB tenemos dos cosas. Uno que tiene una despolarización lenta, una zona, y una zona de despolarización rápida, pero tienen en contradictoriedad cómo se repolarizan. Si yo me despolarizo muy lentamente, me voy a repolarizar rápidamente. Si yo me despolarizo rápido, me voy a repolarizar lentamente.
Esto, como yo les decía, nos ayuda en la parte fisiológica a que cuando ingresa por esta parte, la parte eléctrica y el impulso desde la parte atrial, vemos que en el nodo llega acá la pendiente, pasa posteriormente por la parte lenta y en esa parte en la región disminuye un poco mientras el ventrículo sigue llenándose en diástole y posteriormente que viaja lentamente de un punto al otro por la zona lenta, ingresa otra vez el impulso para empezar y a viajar por el haz de His y poder hacer la sístole posteriormente. Si esto no existiera, como les repito, no podría existir el llenado y no podríamos tener la acción de bomba y del gasto cardíaco. Teniendo en cuenta entonces las células, quién la ingresa y cómo funciona la continuidad eléctrica, tenemos también que tener este concepto claro que es el de periodo refractario. Estas son las células de respuesta rápida en el cual tenemos de nuevamente las fases 4, 1 y 2 y ese periodo refractario relativo se encuentra en la fase número 3, incluso alcanza a llegar en algunas células a en la fase 2 y es donde si llega un impulso mientras la célula se está despolarizando y repolarizando en este sectivo, en este periodo refractario absoluto, esa célula no va a iniciar de nuevo una despolarización ni va a iniciar una continuidad eléctrica. Pero si llega a presentarse que por alguna razón hay una comunicación de que existe otra parte eléctrica o llega información en este periodo refractario relativo, sí se puede desencadenar otro ritmo u otra despolarización de mucha menos amplitud, pero ya puede empezar a conducir nuevamente otro impulso eléctrico. Entonces, teniendo esta parte de cómo funciona normalmente el corazón y cómo conduce la parte eléctrica, tenemos que empezar a hablar de qué es un ritmo para poder generar o definir qué es una arritmia. Entonces, el ritmo es la frecuencia de la despolarización del sistema cardioinector, en el cual pues lo que vemos es que tiene una ley absoluta que es la supresión por sobreestimulación. Pero usted me pregunta, ¿qué será esto? Entonces yo digo, eso es que las células de respuesta lenta estimulan una frecuencia y la que lleve la mayor frecuencia de esas células es la que lleva la batuta del ritmo del corazón. Esto lo vamos a entender acá mucho más sencillo. Entonces, tenemos las de respuesta lenta que son los nodos tanto sinusal como auriculoventricular y las fibras de Purkinje, en el cual vemos que el ritmo nodal en un ritmo normal se despolariza con una frecuencia cardíaca según nuestra edad, porque somos pediatras, pero digamos como si leyera en el libro, entre una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, por ejemplo. Entonces, como este se está despolarizando mucho más rápido que el resto de los otros nodos, pues este es el que va a llevar la batuta. Pero si vemos que este, por alguna extraña razón, como vamos a ver, se daña o tiene alguna lesión o no se logra comunicar, pues vemos que quien después va a llevar la batuta sería el que continúa en frecuencia o en ritmo, que sería el ritmo de la unión, que podría ser de 40 a 60 latidos por minuto. O si también llega a dañarse o no llega a comunicarse, pues va a tener un ritmo idioventricular, que es una frecuencia que para pediatría puede ser el menos del 60% de una frecuencia nodal. Entonces, vemos aquí como volviendo, vemos cómo hay un ritmo entre la frecuencia cardíaca que empieza en el nodo que empieza la despolarización. Vemos la onda P que para nosotros en el electrocardiograma pues es la famosa patada auricular, empieza a viajar, las diferentes células como en la aurícula hace una respuesta rápida, luego el nodo AB es una respuesta lenta y ya les dije, demora un poco para que pueda hacer el llenado ventricular. Sigue por las ramas que son de respuesta rápida, pero siguen la orden del nodo de la frecuencia cardíaca del nodo sinusal y hacen el QRS cuando llegan aquí a las fibras de Purkinje, dejan la fase 2 para hacer el llenado y luego hacen la repolarización, que es nuestra onda T. Esto es lo que ocurre normalmente en el corazón. Pero, ¿qué puede producir entonces una arritmia? Ya entendiendo todo esto. Entonces, yo puedo producir una arritmia de acuerdo a si tengo alteración en el automatismo, es decir, en lo que está produciendo la energía eléctrica, o si tengo una alteración en la conducción de esa energía eléctrica. Si tengo problemas en la generación del automatismo, se dividen en dos: el trastorno del automatismo y en la actividad desencadenada, es decir, que cuando ya uno
lo pueda generar, no lo pueda transmitir. O en la conducción, acá encontramos las dos categorías que son los bloqueos, en el cual esa parte de la conducción eléctrica no funciona, o por el contrario, unas reentradas que tenemos una conducción anómala. Esto lo vamos a ver detalladamente uno a uno. Pero también les quiero llevar un mensaje acá, es que las arritmias no solo tienen un solo mecanismo. La gran mayoría tienen dos mecanismos o incluso todos, por lo cual es tan difícil tratar o por eso tenemos que tener en cuenta en el momento de generar el tratamiento y la conducta adecuada ante un paciente sospechando cuál es la producción de la arritmia. Hablemos entonces de cada uno de ellos. Tenemos entonces el automatismo normal alterado. Es decir, el nodo sinusal está funcionando, pero algo dentro del nodo o secundario a una lesión externa no funciona adecuadamente, solo el nodo sinusal. Para que funcione normalmente el nodo sinusal debe haber tres cosas que se tienen que cumplir. Tiene que tener un potencial diastólico máximo, es decir, cuán negativo quedó después de la diástole. Ese potencial umbral que es el que me va a generar la despolarización, es decir, hasta dónde yo tengo que llegar para generar la despolarización ingresando sodio y que la pendiente de la fase 4 se altere y pueda disminuir o aumentar. Como vemos acá en el ejemplo de la gráfica, tenemos las dos variables, en el cual la acetilcolina por estimulación vagal hiperpolariza la fase cero, lo cual disminuye la frecuencia cardíaca, lo va haciendo que esa pendiente sea un poco más aplanada y más lejana, por lo cual entonces se va a empezar a espaciar la frecuencia cardíaca, o por el contrario, con una estimulación simpática en el cual, por ejemplo, la noradrenalina aumenta el uso de los canales de calcio, de los canales L de calcio, los cuales va a aumentar la pendiente de la fase 4 y por lo tanto nos va a cortar la frecuencia cardíaca. Esto acá lo vamos a entender también en esta gráfica, en el cual vemos cómo esto, que es la figura A, vemos que esto es una fase normal y una respuesta lenta del nodo sinusal en la célula, pero en la figura B, en el cual el potencial de umbral disminuyó, es decir, que ya no tengo que ir a -40, sino que tengo que llegar a -50 desde el potencial diastólico máximo que era -60. Por lo tanto, al llegar más rápidamente a la despolarización, veo la parte punteada como genero inmediatamente el potencial o la parte eléctrica. En la figura C vemos por el contrario como el potencial diastólico máximo, es decir, que después por alguna razón no quedó tan negativa para iniciar el otro ciclo. Entonces es mucho más sencillo llegar al potencial umbral, se acorta este periodo y por lo cual también empieza el latido mucho más rápido. O por el contrario, si vemos acá como la pendiente de la fase 4 disminuye por alguna razón y empieza otra vez la frecuencia cardíaca y el latido mucho más rápido. Entonces eso tiene que ver sobre todo con arritmias, eh, con taquiarritmias. Pero ¿qué causas pueden tener esto en este automatismo normal alterado? Pues todo lo que inhiba el sistema nervioso autónomo, que pueda aumentar o disminuir el automatismo, ya sean medicamentos, ya sea alguna enfermedad como un feocromocitoma, o algunas patologías o algunas condiciones que inhiban la bomba de sodio, potasio, ATPasa, recordando entonces que en la fase de repolarización final o de reposo es donde tiene que volver a ingresar todo lo que había sacado, que era reingresar el potasio y expulsar el sodio. Entonces, la hipoxia, la hipocalemia y la hipercalcemia es donde vamos a ver que ellos impactan en la inhibición de esta bomba y por eso empiezan a haber mecanismos de producción de automatismo normal alterado. ¿Y qué ejemplos podemos ver de esto? Entonces, vemos, por ejemplo, la taquicardia sinusal, en el cual, por ejemplo, acá vemos que hay una onda P, un QRS estrecho y una T, una onda P, QRS estrecho y T con una frecuencia cardíaca más o menos entre 100, 148, pero siempre precedido de una onda P en el ritmo de la unión, es decir, por alguna extraña razón el nodo no está funcionando, entonces ya empieza a mandar, es el nodo auriculoventricular, en el cual pues ya no hay una despolarización atrial, por lo cual la P no existe, solo vemos un QRS y una T, o tenemos el ritmo idioventricular o de las redes de Purkinje, en el cual
no existe ni siquiera la onda P, no existe la onda T y solo vemos la despolarización del ventrículo de esa red de Purkinje. Continuando con las formas de arritmias, vemos que también existe el automatismo anormal. ¿Qué significa eso? Es que el potencial diastólico máximo, es decir, que lo cuán negativo se vaya quedando, se vuelve se va volviendo positivo hasta que alcanza el potencial de umbral. En otras palabras, las células de respuesta rápida que estaban como en -70 tienden a aumentar su pendiente, a despolarizarse solas y se vuelven como de forma automática, es decir, se vuelven de células de respuesta lenta. Esto lo vemos acá en este ejemplo en el cual pues venía una fase normal de una célula de respuesta rápida, pero por alguna lesión, alguna isquemia, por ejemplo, empieza que la pendiente se va volviendo respuesta lenta, es decir, se va volviendo automática, es decir, se va volviendo como un marcapaso. Esto es lo que explica, ejemplo, los focos ectópicos y lo que nos vamos a ver como las extrasístoles auriculares o ventriculares. También hay que mirar que histológicamente funcionan como unas micro reentradas que más adelante con los otros mecanismos vamos a entender, pero esto se vuelve como un arco infinito de electricidad en ciertos puntos, generando que, entonces, si yo me encuentro en la aurícula y voy mucho más rápido que en mi nodo sinusal, por encima de 120, por encima de 140, 200, lo que ustedes quieran. Y como habíamos dicho que el corazón manda el que más rápido vaya, pues empiezan a tener esos focos ectópicos mucho mayores y son los que van a llevar la batuta de la frecuencia cardíaca. ¿Qué me puede causar esto? Pues también hipercalcemia, hidrogeniones como la acidosis y lesiones isquémicas. ¿Qué efectos vamos a ver? Pues los famosos, como les decía, focos ectópicos, esas contracciones prematuras, la taquicardia auricular y la taquicardia ventricular. Vamos a ver aquí unos ejemplos, por ejemplo, el extrasístole auricular, en el cual vemos una onda P, QRS, una onda T, un segmento PT y vuelve otra vez. Pero en este, si vemos que hay una distancia que se relaciona entre la T y la P, aquí no, existe una T y una P muy unida, es decir que, y esta P es diferente, se aplana, es un poco más ancha, es decir que esto no se correspondía a este foco, sino que es una extrasístole auricular en el cual también ingresa, despolariza el nodo AB y llega a funcionar y hay posteriormente una pausa compensatoria. Entonces, esto nos está indicando en esta sistema auricular que por el mecanismo de automatismo anormal. Y aquí pues el ejemplo es mucho más claro, una extrasístole ventricular en el cual vemos un electrocardiograma con una P, QRS, una T, P, QRS, una T, y acá no existe ni una P y existe una QRS muy ensanchada, que eso nos dice que el origen es ventricular y posteriormente una pausa compensatoria. Otro de las actividades encadenadas posteriormente los de los mecanismos de producción son los que actúan en la generación del impulso. Es decir, volvemos a esa gráfica del periodo relativo en el cual yo les decía que si yo caigo en el periodo 1 o 0, pues no va a haber ninguna excitación. Pero si yo llego a caer entre la fase 2 y la fase 3, puedo llegar a tener una potencial de acción precoz o si caigo posteriormente de la fase 3, es decir, en la fase 4, tengo un potencial de acción tardío. Eso, como ya les decía, si llega a caer en alguno de estos, vemos que la amplitud de ese nuevo potencial de acción para generar electricidad es de menor amplitud, pero puede llegar a generar un ritmo aumentado o disminuido. Entonces, hablemos de cada una de ellas. Si yo tengo un potencial tardío, eso se ha visto relacionado con aumentos en el calcio a través de los canales tipo L intracelulares. ¿A qué se debe? A que por alguna forma la frecuencia cardíaca empieza a elevarse, es decir, se vuelve por estímulos simpáticos o algo que la frecuencia cardíaca empieza a aumentarse. Eso genera que el potencial de acción aumente y dure más, por lo cual indica que la probabilidad que un nuevo potencial de acción al tener un alargamiento o una frecuencia cardíaca más cercano, que llega a caer el automatismo en la fase 2 o en la fase 3. ¿Qué puede causar esto?
mutaciones en la rianodina, es decir, esto nos funciona como el ingreso de calcio a la parte del sarcoplasmático de la célula de miocardiocito, generando que no se expulse calcio, sino que se quede intracelularmente y eso aumenta el calcio intracelular, generando que aumente el potencial de acción y es decir, la probabilidad de que caiga fácilmente un nuevo potencial en la fase 2 o en la fase 3. Isquemia nuevamente, y si se han dado cuenta, en cada uno de los diferentes mecanismos siempre aparece la isquemia, por eso es tan importante, y algunos antiarrítmicos de la clase 1A. ¿Qué nos puede generar estos efectos? Pues lo mismo, taquicardias auriculares, taquicardias ventriculares, la famosa taquicardia ventricular bidireccional, que es de las mutaciones de la ranitidina, que aumenta el cáncer intracelular, y las personas que pues tienen conocimiento de algunas de las reperfusiones secundarias a isquemias, vemos por ejemplo una taquicardia idioventricular acelerada que es por estos potenciales tardíos que nos pueden aumentar. Una forma que hablaban los libros de cómo reconocer algunas de las arritmias generadas por potenciales tardíos era que si mejoraba con la adenosina, al bloquear los canales de calcio, no, o mejoraban, entonces podíamos pensar que era de unos potenciales precoces, de unos potenciales tardíos. Pero no significa que si no mejora con adenosina no sea por este mecanismo. Hay que dar la salvedad. Entonces tenemos aquí unos ejemplos. Tenemos la taquicardia ventricular bidireccional, en lo cual tenemos un QRS ensanchado que va hacia como hacia la parte superior y un QRS también ensanchado, diferente a este, pero que se van como intercalando. Entonces, por eso va como hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Eso nos genera que nos hace pensar en los potenciales tardíos. Otros, volviendo acá a que son en los precoces, podemos ver en la fase número 2 que alteraciones de los canales tipo L de calcio, o en la fase 3 que es la alteración de la repolarización por el potasio. Eso se ve, a diferencia de los que son tardíos, a una frecuencia cardíaca mucho más baja, es decir, aumenta la duración del potencial de acción. Eso hace que se aumente la prolongación del segmento QT y eso hace que aumente la probabilidad de que caiga en estas fases, eh, en esta fase, un nuevo potencial de acción. Y si todos recordamos, una de las principales arritmias cardíacas por prolongación del QT es la famosa torsada de Pons. Entonces, está relacionada la gran mayoría los tardíos con calcio. Estos apenas siguen en estudios, no he podido confirmar, pero tienen una alta sospecha que también tiene que ver con el calcio intracelular. ¿Qué ejemplos o qué causas tenemos? Entonces, como habíamos dicho, si hay una frecuencia cardíaca mucho más baja, aumenta la probabilidad de que se encuentre en la fase 2 y la fase 3 el nuevo potencial. Todo lo que nos genere es bradicardia puede aumentar los mecanismos de producción de los potenciales precoces. Algunos bloqueos completos, las distensiones mecánicas, es decir, las fallas cardíacas que nos pueden generar dilatación, hipocalcemia, acidosis, hipocalemia, algunos antidepresivos tricíclicos y los antidiarréticos tipo 1A, 1B y 3. Acá traigo como ejemplo entonces la taquicardia ventricular polimorfa, en el cual vemos una actividad completamente desordenada y con una amplitud que varía, que eso también nos va a ayudar a la distinción de, de esta arritmia cardíaca. Ya teniendo en cuenta los de automatismo, es decir, lo que yo genero la electricidad, ahora vamos a hablar de los que conducen la electricidad. Entonces allí podemos hablar de los bloqueos. Pueden ser bloqueos estructurales o bloqueos funcionales de la transmisión del potencial de acción y se debe a tres causas. Pueden ser propiedades pasivas o activas de las membranas en el cual hay alguna alteración de la circulación de los gap junctions. Una, que haya una eficacia estimuladora del impulso, es decir, no alcanza a llegar el umbral completamente, o haya una excitabilidad del tejido y no nos deje generar o continuar el impulso eléctrico.
Recordemos que los bloqueos no solamente se encuentran en el contexto de las bradiarritmias, sino que en algunas taquiarritmias podemos ver algunos bloqueos funcionales, como vamos a ver. ¿Qué causas pueden tener los bloqueos? Pues pueden ser algunos medicamentos, algunos procesos degenerativos y alteraciones del sistema nervioso autónomo, generando bloqueos, como ya conocemos, el bloqueo fascicular, un bloqueo de rama completo, un bloqueo AB, o un fenómeno importante que es la taquicardia bradicardia. Es más fácil verlo acá en unos ejemplos, en el cual pues vemos los bloqueos. Vemos un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, en el cual vemos un PR que se va aumentando y finalmente no conduce. Un bloqueo AB de tercer grado, en el cual vemos un electrocardiograma de que la P va por un lado y el QRS y la T van por el otro. En lo que yo les decía de la taquicardia bradicardia, en el cual vemos un fenómeno de taquicardia, hay un bloqueo funcional porque ya el ventrículo dice, no puedo seguir conduciendo la velocidad con la cual me estás mandando, hace una pausa de bradicardia, más o menos de 3 segundos, y reingresa otra vez de nuevo el automatismo y la forma de conducir. Y este fenómeno de Ashman, en el cual vemos que tenemos una fibrilación auricular, acá vemos unas F muy minúsculas aquí, y vemos un QRS que está conduciendo, las que alcanza a llegar, conduce, y posteriormente aparece o un bloqueo en el cual vemos es una parte ventricular, es decir, acá se bloquea la comunicación que se encuentra entre la fibrilación y la parte ventricular, y como yo les decía, si no llega alguna información, el que primero se despolarice gana, aquí ganó la parte ventricular. Entonces, este fenómeno es debido a un bloqueo en una taquicardia. No necesariamente todos los bloqueos tienen que ver con las bradiarritmias. Ya pasando los bloqueos, pues vemos el mecanismo de reentrada. Este mecanismo también nos enseña, como yo les decía, que el nodo AB tenía una zona lenta y una zona rápida. Esto también es muy similar. Entonces encontramos cuando llega un impulso a una zona central donde no existe excitabilidad, se va, ese impulso se va a dividir en dos. Uno se va por la zona rápida y otro se va a ir por la zona lenta. Como se va por la zona lenta, empieza la despolarización. Y yo les decía, si yo me despolarizo lentamente, me voy a repolarizar muy rápido. Y el otro se va por la parte rápida. Y cuando llega a este punto, como él aquí, como todavía esto se está despolarizando, pues él dice, yo puedo continuar por acá el impulso. Estos se encuentran y generan el bloqueo, mientras que el impulso sigue viajando a despolarizar la parte ventricular. Eso así funciona, no hay ningún problema. Como esto no estaba excitado, pues esto se bloquea y ya digamos que no genera ningún problema y esto continúa su curso. Pero si existe esta zona y posterior al impulso llega otro impulso, como por ejemplo una extrasístole auricular, una contracción prematura auricular, entonces ya venía el impulso, llega uno nuevo, como esta parte se despolarizó rápidamente, cuando llega por esta parte me estoy repolarizando lentamente. Entonces aquí ingresa y dice, no, por acá no puedo seguir, pero este se está despolarizando lento y se repolariza muy rápido, por acá sí se empieza, entonces sigue, llega y se va por la parte lenta porque ya se repolarizó muy rápidamente, continúa hacia la parte de abajo, pero como aquí no existe ningún impulso que venga para bloquear, pues persisto. Llego acá, no hay nada y persisto y empieza la famosa reentrada, que es un círculo, un círculo, un círculo, muy parecido a lo que yo les estaba diciendo, las de las reentradas microscópicas de los focos ectópicos. Entonces persisto y entonces esto se vuelve algo infinito y se va a quedar en un círculo que en el cual manda tanto para arriba como para abajo. Y vemos entonces, por ejemplo, acá en el electrocardiograma, después de que existe una contracción prematura auricular, empieza el fenómeno de reentrada, ya no existe una P, sino que empieza como el ventrículo de forma izquierda, negativa, y continúa despolarizando, pero siempre como si fuera desde la parte inferior, la parte eléctrica. Mira que empieza, es desde abajo. Esas retrasos
pueden ser de dos formas, tanto anatómicas como funcionales. Las anatómicas se pueden ver en lesiones, en el cual podemos, por ejemplo, ver la taquicardia por reentrada del nodal o del ventrículo anterior, es decir, acá no está funcionando el nódulo, entonces alrededor empiezan a generarse reentradas y como empieza a mandar impulsos para todas partes, puede ser tanto para abajo como para arriba, empieza la arritmia o la taquicardia de la reentrada nodal ventricular del nodo del ventrículo atrial. Otra es la taquicardia por una vía accesoria, como vemos acá, que son las famosas reentradas antidrómicas y las ortodrómicas, en el cual tenemos una vía accesoria. Yo les decía que no puede haber una comunicación diferente a rama de Haas de His, pero acá sí existe otra entrada. Y ya sea que por la nueva vía accesoria baje el impulso e ingrese por el Haas de His, y así sería antidrómica, o al contrario, que por el hash de His normalmente baje y reingrese por la vía accesoria y generan entonces reentradas, macro reentradas o reentradas grandes anatómicas. Otras son que existan focos auriculoatriales importantes que generan también vías accesorias múltiples, o lo que genera el famoso flúter, que lo dejamos de últimas, es una reentrada atrial entre el nodo y la, los nodos, en el cual se permite, y por eso vemos las diferentes Fs en el momento del electrocardiograma. Y otras que es la parte funcional, en el cual vemos un circuito guía, que es un núcleo central inexcitable, es decir, que sigue esa reentrada a través de un núcleo en el cual no deja excitar y se vuelve como un infinito. Anisotrópicas, donde cambian de dirección, pasan de un lado a otro, o incluso tenemos las que son en reflejo, que parecen espejos, o las rotor, que es como una en forma de rosetón o de infinitos, hacia generando pues múltiples reentradas. Cuando hablamos de la fibrilación auricular, vemos que estas es una reentrada funcional, y hablaban en la literatura y en este artículo de Nature que para poder tener una fibrilación auricular normalmente se contabilizan unas 5 focos de reentrada diferentes con diferentes formas de conducción, ya sean en rotor, ya sean por el circuito guía o de infinito. Acá tenemos algunos ejemplos en el cual de lesiones anatómicas, pues vemos una taquicardia supraventricular paroxística, en el cual vemos QRS disminuidos, o la famosa fibrilación auricular, en el cual vemos Fs. No existe una correlación entre los QRs, y pues vemos diferentes, no unas ondas T visibles y los diferentes ondas P. Ya para ir cerrando, encontramos entonces estas últimos ideas que quiero que se lleven, que son de reciclaje, encarrilamiento y función. ¿Qué significa eso? Cuando yo se encuentro una reentrada o me estoy en ese momento haciendo un mecanismo de arritmia, el reciclaje es que viene un estímulo externo diferente, ¿cierto? Y yo estoy en ese círculo infinito que yo les decía de reentrada. Cuando llega un estímulo externo que genera justo cuando ya va a iniciar la reentrada, estos le ganan y bloquean. Hay como una interrupción. Esta es la explicación, por ejemplo, de la desfibrilación cuando estamos en una fibrilación ventricular. Entonces, está en una entrada infinita, llega un estímulo externo mucho mayor y interrumpe la famosa reentrada. Ese es el famoso reciclaje. El encarrilamiento es que ese reciclaje persista, 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 y este estímulo continúe y continúe, y este es el que empieza a mandar el artículo externo como si fuera un marcapasos externo. Ese es el famoso encarrilamiento. Y la fusión nos funciona en las entradas, es que si existen diferentes reentradas, entonces vemos que dos estímulos diferentes se pueden fusionar en un latido que puede ser, vemos por eso un QRS que se encuentra como del mismo tamaño. Entonces viene acá un QRS normal, pequeñito, viene este, y posteriormente quien gana de los estímulos va a generar la nueva despolarización.
Finalmente, entonces, después de entender cuáles son los mecanismos de las arritmias, pues hay algunos mensajes para llevar a casa. Y lo importante es el entendimiento de la fisiopatología, que no todas tienen o son de un solo origen, que si se dan cuenta, la isquemia, las alteraciones hidroelectrolíticas nos pueden generar en cualquier momento alguna de los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias, que es importante empezar a identificarlas gracias al electrocardiograma, cómo entender ese flujo eléctrico, cómo el electrocardiograma nos ayuda a entender en un 3D cómo está viajando ese impulso y cómo podemos distinguir cuál es o por dónde está el problema de la arritmia y que siempre van a existir diferentes patologías y pues tenemos que buscar alternativas para el manejo cuando hay que integrar los mecanismos fisiopatológicos. Muchas gracias.